Impedancia de barras, Z bus, y está la matriz de admitancia de barras, donde cuando yo defino estas dos matrices, yo puedo decir que la Z, la matriz de impedancia de barras, yo la puedo obtener a partir de la matriz de admitancia de barras a la menos 1. Ahora, este tema, ¿por qué es importante destacarlo? Porque formar esta matriz es realmente complejo. Matemáticamente hablando, el procedimiento es engorroso, laborioso, pero si ustedes tienen espíritu de sufrimiento, véanlo, método de Closio. Antiguamente, hace unos 20 años atrás, yo lo veía en CEP. Mi popularidad bajó, pero notablemente. Entonces, frente a eso, pasé al plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es calcular la matriz de admitancia de barras o IBUS, porque esta matriz permite un cálculo casi directo, es casi inmediato. Yo inspecciono la red y puedo construir esta matriz. Y además, ahora tenemos programas que nos permiten calcular matrices inversas sin mucho daño. Antiguamente era complicado, había que hacer un programa en algún lenguaje, ¿cierto? Y hacer la inversa. Ahora uno usa MATLAB y uno dice ZB igual a IN de IB y saca la inversa de una en un PIS+. Y por tanto, la programación ha hecho que sea más fácil el tema de invertir matrices. Y por tanto, en ese contexto, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con esta IBUS. Pero por favor, no la vamos a invertir. Vamos a trabajar directamente, solamente con la matriz de admitancia. Ahora, ¿qué es lo importante de la matriz? La matriz de admitancia de barras tiene varias cualidades. La primera es cuadrada. ¿Qué significa que la matriz sea cuadrada? Que el número de filas y el número de columnas es el mismo. La dimensión es de n por n, donde n es el número de barras del sistema. Por tanto, si la red que estoy evaluando tiene 5 barras, esta matriz es de 5 por 5. Y lo otro, que también se agradece, es que es simétrica. ¿Qué significa que la matriz sea simétrica? Que el elemento PQ es igual al elemento QP. Y por tanto, yo debo solamente construir la mitad de la matriz porque la otra la reflejo respecto de la diagonal principal. Ahora, por favor, estos son aspectos generales. Vamos a hacer un ejercicio, no uno, varios ejercicios para construir esta matriz, de tal forma que ustedes puedan ver la aplicación. Ahora, en esta parte de CEP, donde vamos a ver esta unidad, este resultado es final. Es decir, yo les voy a preguntar, desarrollar o calcular la matriz de admitancia de barras. Resultado final. Sin embargo, ¿por qué se ve? Porque hay un estudio que ustedes van a ver con el otro profesor que se llama el método de flujo de cargas. Y en el método de flujo de cargas, para desarrollar el método, se necesita esta matriz. Y en ese caso, la matriz va a ser un paso intermedio. A tal punto que no tiene ni puntaje en los proyectos. Y por tanto, aquí aprendemos a construirla. Y después, en la segunda parte, ustedes le dan una utilidad. Porque es parte esencial del cálculo de flujos de potencia. Y por tanto, acá, el propósito en consecuencia es, si yo sé las características, ¿cómo determino esta matriz? Bueno, simple. Aplico dos reglas. Los elementos de la diagonal principal, los YPP, yo los calculo como la suma de las admitancias conectadas al nudo. Por tanto, veo las admitancias que están conectadas al nudo y las sumo. Dicho y hecho, directamente. ¿Cómo calculo los elementos entre barras menos la admitancia que existe en la red entre esos dos números? Y por tanto la regla es una regla relativamente directa.
Ahora probablemente no se dimensiona la simplicidad, pero después, en 2 semanas más, ustedes van a ver la red y mentalmente van a calcular la red. Es algo glorioso, ¿no? Es algo realmente glorioso de cómo uno va adquiriendo esa habilidad. Lo que uno inicialmente no tenía pituitaria idea, después uno va encontrando la destreza, ¿me explico? Ahora, aquí tenemos en consecuencia las admitancias propias, suma algebraica, las admitancias conectadas al mundo. Admitancia mutua, negativo, para conseguir negativo, la admitancia entre ambos. Y por tanto, eso permite elaborar este procedimiento. Ahora, en un ratito más, vamos a ver incluso, ¿cierto?, una aplicación bien acotada justamente de este método. Ahora, tenemos la formulación. Fíjense, hemos comentado el tema de las líneas. Hemos dicho líneas y cables. Yo los puedo representar a través de un modelo pi o un modelo T. El elemento más importante probablemente en una línea, en un sistema, es justamente el tema de la transmisión, la transferencia de energía. Después tenemos las máquinas. Las máquinas básicamente las representamos a través de un Thevenin. Y nos quedan ahora los trafos. Ese es nuestro desafío de esta clase de hoy. ¿Cómo trabajamos los transformadores de poder? Y por tanto, cuando hablamos de trafos, tenemos que indicar primero que hay transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Primera cosa. Ahora, el transformador monofásico es verdad, se aplica principalmente en circuitos de baja. Pero aquí, por favor, el monofásico se aplica en baja tensión para alimentar circuitos, pero también se aplica en alta tensión. No hay transformador en alta tensión que sea trifásico, porque no puedo concentrar toda mi transferencia de energía en un solo tramo. ¿Qué hago entonces? En el caso de alta tensión, yo tengo 4 trafos monofásicos. Ocupo 3 y el último queda de comodín, por si me falla alguno. Y por tanto, si ustedes van, por ejemplo, espero que podamos completarlo, si uno va a Transelec al patio de 500, donde llega la línea de 500 kV, ahí uno llega al patio de 500 y de 500 paso a 220, pero no por un transformador trifásico, por 3 transformadores monofásicos. Y por tanto acá el tema de los trafos monofásicos es verdad, principalmente circuitos fase neutro, baja tensión, pero también en alta tensión no puedo correr el riesgo de que un trafo trifásico sea el responsable de transferir grandes bloques de potencia, porque si falla el trafo, falló la transmisión, y por tanto lo que se hace es usar 4 transformadores, 13 de realidad en servicio, y dejo uno siempre de comodín, por decirlo de alguna forma, si es que alguno me da problema o tengo que hacerle un plan de mantenimiento, y por tanto ahí me voy moviendo, ¿sí? Ahora, en los trifásicos tenemos acá algunas variantes. Hay trifásicos que se llaman de 12 enrollados. Este es el habitual, el tradicional. Cualquier transformador de una planta industrial es un trifásico, de 12 enrollados. También tengo transformadores de 3 enrollados. En el caso de 2 enrollados, tengo el primario, por donde entra la energía, y tengo el secundario, por donde sale. En el caso de 3 enrollados, tengo el primario, tengo el secundario y tengo el terciario. Ahora bien, los trafos de 3 enrollados, digamos, antiguamente eran muy utilizados en las redes de distribución, porque yo podía tener acá, no sé, 66 del primario
en el secundario 23 y en el terciario 13,8. Tenía dos salidas, pero normalmente el terciario no lo ocupaba como una salida más, sino que lo ocupaba como un terminal para conectar un lindo condensador. Y me evitaba todo lo que es el tema del conexionado, la celda, todo el tema vinculado a la protección de ese bando. Por ahora, desde hace un par de años a la fecha, ya no se puede poner directamente un pánico en el terciario. Y por tanto eso le ha quitado un poco de mérito y finalmente de uso al transformador de 13 español. Y solamente ustedes, ¿dónde lo van a encontrar? El de 3 enrollado, principalmente en aplicaciones de electrónica de potencia, en convertidores. Porque ahí, ¿cierto?, lo que yo hago es generar una entrada y dos salidas del mismo nivel de voltaje. Pero acá, por ejemplo, tengo el trafo primario, aquí tengo el secundario y aquí tengo el terciario. 66, 15, 15. Este secundario en delta, este en estrella. Y por tanto, modificando la conexión, y aquí pongo un convertidor y aquí pongo otro convertidor. Y por tanto, al tener dos convertidores conectados con conexiones distintas, lo que yo logro es una cancelación armónica. Y por tanto, bajo la incidencia de equipos de electrónica de potencia en lo que es el tema de la distorsión de red. Todavía en esta aplicación ustedes se van a encontrar con transformadores de 3 bobinados, pero ya en aplicaciones del tipo, ¿cierto?, de distribución, ya este transformador está en cierta medida pasando una situación, ¿cierto?, de dejar de lado. Si hay que comprar un nuevo transformador, normalmente uno comprar de dos de ruedas. Y ahora está el tercero, que es el autotransformador. Y en el autotrafo lo que tengo es una relación entre voltaje primario y secundario menor a 2. Es un transformador que origina una modificación acotada del voltaje primario y secundario. Ahora, yo siempre lo digo en clase, también se lo voy a decir a ustedes, si ustedes se encuentran un autotransformador, por favor sáquenle la foto y se la mandan al profe por WhatsApp, porque son cada día menos frecuentes. Ahora, ¿dónde usamos un autotrafo? Cuando queremos compatibilizar niveles de tensión cercanos. Por ejemplo, yo tengo una tensión primaria de 15 kV y una tensión secundaria de 13,8. No hay transformadores de 2 enrollados que tengan esta característica, habría que mandarlo a hacer. Y por tanto, ahí está la salida elegante. El otro caso típico, tengo una red en 6,3 kV. Y alguien compró un motor, llegó a Chile, se trasladó a la planta, lo recibo en la planta y resulta que el motor es de 4,16. Entonces, ¿qué hago? No lo puedo dar de vuelta. ¿Qué se hace entonces para compatibilizar esto? Pongo un autotrafo, que es una solución barata para darle salida, es una salida elegante, digamos. Por tanto, el autotrafo también se dice, ¿cierto?, que es una solución frente a algún error de especificación, ¿sí? Y por tanto, desde la mirada de los transformadores, nosotros lo que vamos a ver, como nosotros cometemos pocos errores en nuestra especialidad, no tiene tanto sentido entrar a picar acá y nos concentramos únicamente en esto. Pero por favor, es factible, es posible que ustedes en alguna parte se encuentren con este autotransformador, que es un transformador de drenado continuo que se llama. No hay un aislamiento entre primario y secundario. El autotransformador es el resultado de un divisor de voltaje. Quizás lo comenten en máquinas, cuando vean máquinas estáticas, quizás lo comenten en máquinas al pasar. A ustedes les pueden, también podían preguntarle a la profe, para mover estos transformadores que quedamos intrigados con el profe delegado. No sé, pues es un tema. Pero la matemática también es muy curiosa. Entonces el tema es, no me voy a concentrar en estos dos. Y en el caso de doble enrollado,
vamos a comentar este jolgorio, el TAP. Yo, aunque no lo pida, está hecho. Viene el transformador con TAP. Lo ocupo, ¿no? Ahí está. Y por tanto, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de transformadores trifásicos, de dos enrollados, siempre vamos a tener que reconocer la presencia del TAP. Normalmente el TAP, en transformadores de aplicación industrial, va en el lado secundario. El primario, bobinado fijo, es devanado secundario, ¿cierto? Tiene un devanado variable. Y aquí, por favor, lo que más me interesa destacar del TAP es el riesgo latente del TAP. Porque si no soy cuidadoso y no manipulo correctamente el TAP, puedo quemar el transformador. Y eso, ¿cierto? Eso sería una situación tremendamente angustiante. Y por tanto, acá tenemos la mirada. Para partir con esto, uno siempre parte con el trafo monofásico como punto de partida. El TAP es como un sistema para modificar el voltaje. Claro, tú tienes un devanado primario que es fijo. No lo puedes interferir, sí. Pero el devanado secundario tiene varias salidas. Normalmente son 5 tomas. La toma central, yo puedo subir 5% para arriba o puedo bajar 5%. Como son 5% en 2 tomas, cada toma me sube 2,5% el voltaje. Dígame. Igual normalmente eso está especificado en la placa. Sí, en la placa viene la indicación, digamos, de las tomas. El problema es que uno de repente no lee la placa. O yo les voy a mostrar la foto de una placa, lo que dice, para que uno tenga el cuidado. El problema radica, me adelanto un poco a la jugada, es que si ustedes tienen TAP, el TAP está, por ejemplo, en esta posición, y viene un bestia y cambia el TAP sin desenergizar el trafo, se quema el trafo. Ese es el TAP. Entonces, claro, ¿qué significa desenergizar el trafo? Parar la planta. Oiga, tengo que parar la planta porque, o el área de proceso, porque tengo que cambiar el TAP. Al gerente de producción eso no le va a dar ningún sentido. ¿Los transformadores de distribución tienen el TAP en el primario? Igual, ¿no? En el caso de distribución, normalmente el tema del TAP se maneja en el lado primario y hay transformadores especiales que son con TAP con devanado continuo. Y por tanto, yo sí puedo, en transformadores de distribución y de alta, yo sí puedo manejar el TAP sin problema de una posición a otra. Pero los transformadores de aplicación industrial, aquí son tomas fijas. Entonces acá, para adelantarme un poco, para que me entiendan, no funciona. Se quedó pegado. Ahí está. ¿Pero ahí está la placa? Sí. Fíjense lo que dice la placa. Lo dice 2 veces. 2 veces lo dice. Cambiador, síntesis. ¿Y qué dice más abajo? El cambiador debe ser operado por el transformador de servicio. ¿No? Pero uno realmente no sabe eso. ¿No? O uno está trabajando, ustedes están, ¿cierto?, en la planta, hay una empresa contratista, esa empresa contratista viene a hacer un plan de mantenimiento, alguna cosa, y puede que algunas de las personas que están en esa empresa contratista no lo sepan esto. Y uno tiene que salvaguardar que nadie lo vaya a hacer. Porque si alguien mueve el TAP con el transformador energizado, lo quemó el transformador, se fue el transformador. ¿No? Entonces aquí, por eso que el tema que me interesa que ustedes lo tengan y lo tomen en consideración, que tomen conciencia. ¿Sí? Lo dice la placa. El tema es que, bueno, pero... Entonces, aquí me adelanté un poquito por el puro morbo. Entonces acá, fíjense, vamos a partir con el transformador monofásico, por una cuestión, digámoslo, de tradición. La tradición nos indica que primero hay que analizar un transformador monofásico para recordar algunos conceptos y después, ¿cierto?, podemos entrar al trifásico. ¿Qué es lo importante en el caso del tráfico? Fíjense, el transformador
tiene un devanado primario. Ahí está. Como es un devanado, es un conductor. Y ese conductor tendrá una resistencia y un efecto inductivo. Resistencia inductiva. Hay un devanado secundario, que también ese devanado, al ser un devanado eléctrico, tiene una resistencia y una reactancia. Los devanados no están unidos físicamente, comparten flujo a través de la pieza, de la estructura del transformador. Y por tanto, ¿cómo digo eso yo? Pongo esto, este efecto. Con esta simbología, lo que estoy diciendo es que hay un acoplamiento magnético que permite transferir energía del primario al secundario. Y además, yo reconozco que como se trata de una pieza magnética, bueno, tiene pérdida. Y por tanto las pérdidas las incorporo aquí. Y por tanto la resistencia y la reactancia, que se llama la resistencia asociada a las pérdidas del fierro y la reactancia asociada a los flujos que se pierden, es lo que finalmente también me da pérdida. Ahora, es verdad, uno lo que hace en un transformador, en la pieza polar pone un devanado y después encima el otro, tratando de que la menor cantidad de flujo se pierda. Pero igual hay un efecto, digamos, de pérdida, que afortunadamente es pequeño. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Despreciamos este efecto de las pérdidas y establecemos una mirada más simple, más sencilla, que apunta principalmente a relacionar las magnitudes. Y por tanto, en ese contexto, nosotros usamos lo que se llama un circuito equivalente, donde he despreciado las pérdidas de charla y me concentro en las relaciones. Fíjense, tengo el lado primario y tengo el devanado secundario. Identifico las variables, las magnitudes, que son características del tráfico. ¿Cuáles son? Primero, el voltaje primario y después el voltaje secundario. Después, tengo la corriente primaria y tengo la corriente secundaria. Y después identifico el número de vueltas del devanado primario, NP, y el número de vueltas del devanado secundario. Ahora, cuando yo hablo de NP a NS, estoy indicando que la relación de voltajes está definida por la relación de vueltas. Y aquí aparece lo que se llama la relación de transformación. Del transformador. Y se define como el A. Y este A es la relación entre el número de vueltas primario partido por el número de vueltas secundarias. Fíjense que si las vueltas son iguales, el transformador no modifica voltaje. Y por tanto, el voltaje primario y el voltaje secundario serían iguales. ¿Sí? Y por tanto, yo con la cantidad de vueltas voy modificando ciertamente la característica de entrada y salida. Ahora, ¿cuál es la condición de base? La condición de base es que hay una potencia del primario y hay una potencia de salida del secundario. Y por tanto, si uno asume que el transformador presenta pérdidas despreciables, uno puede decir que la potencia del primario es igual aproximadamente a la potencia del secundario. Ahora, si trabajamos con módulos, ¿cuál es la potencia en el lado primario? PP por IP. ¿Cuál es la potencia del secundario? PS por IS. Si ahora junto las variables de la misma naturaleza,
el BS que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y me queda PP partido por BS. La corriente que está multiplicando pasa para allá dividiendo. Y me queda I sub S partido por I sub P. Y aparecen las relaciones de base de un transformador. La relación de voltaje, que es inversamente proporcional a la relación de corriente. Y esta relación es la que nosotros llamamos N1, N2, o llamamos A. Y por tanto, se establece en un transformador una relación de voltajes que es inversamente proporcional a la relación de corriente. Hasta ahí, todo bien, todo maravilloso. Pero ahora nos planteamos, porque nosotros somos busquillas, uno dice ya, vimos voltaje, vimos corriente. ¿Y qué pasa con la impedancia? La impedancia que yo veo en el circuito. Entonces acá tengo una impedancia del primario y tengo una impedancia del secundario. La impedancia que veo de ambos lados. Y aquí es donde empieza el incordio. Fíjense. Tenemos bajo esta mirada que existe la impedancia del primario y también existe la impedancia secundaria. ¿Cómo se relacionan ellos? Bueno, ley de Ohm. Ley de Ohm. La impedancia del primario, ley de Ohm, voltaje del primario, partido por corriente del primario. Impedancia secundaria, ley de Ohm. Z del secundario, voltaje secundario, partido por corriente secundaria. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a hacer un cociente. Divido ambas impedancias. Por tanto, si divido ambas impedancias, de aquí me queda Z del primario dividido por la Z del secundario. Es igual a, cuando yo tengo el cociente de dos fracciones, la de arriba queda igual. Y la de abajo multiplica invertida. Y por tanto me queda PP partido por IP por esta invertida. Y S partido por BS. Notemos por favor. ¿Qué cosa es esto? Eso es A. Notemos. ¿Qué cosa es esto? Eso es. Y por tanto esto me da A cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la impedancia del primario es A cuadrado por la impedancia secundaria. Y esto es lo que nos incordia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una impedancia en el secundario y la quiero pasar al primario, para ver cómo se ve en el primario, debo multiplicar por A cuadrado. Pero si ahora yo conozco la impedancia del primario y la quiero pasar al secundario, tengo que dividir por A cuadrado. Entonces el A cuadrado es un incordio, digamos. Y aquí está el tema, ¿verdad? ¿Qué valor de A me origina ser incordio? Fíjense. Si A es igual a 1, me da igual si estoy en un lado o en el otro, porque las impedancias que yo veo son las mismas. Y por tanto, aquí está el tema, ¿eh? El cálculo en por unidad permite asegurar que el A, en este caso en por unidad, es igual a, y por tanto, cuando nosotros vimos el cálculo en por unidad dijimos, o sea, estaba escrito, yo no le di tanta importancia porque todavía no podía explicarle el porqué, pero fíjense, cuando vimos cálculo en por unidad dijimos, así en forma
directa. Fíjense, simplifica los cálculos con transformadores. Y es verdad, simplifica. ¿Por qué simplifica? Porque no tengo que estar pasando de un lado a otro. Aquí no necesito pasar de un lado a otro. Porque si el A vale 1, da igual donde esté parado, la impedancia que voy a ver es la misma. Ya sea que me pare en el primario o en el secundario, la impedancia que yo veo es la misma. Ahora, fíjense. Esto es lo más glorioso del cálculo. Si me paro aquí y desprecio esa impedancia, fíjense, vamos a hacer el dibujito como usted lo ve. Fíjense. Circuito equivalente. Impedancia del primario. ZP. Efecto de devanado. Estoy dibujando el circuito original. Impedancia secundaria. ¿Sí? He sacado la rama de pérdida. ¿Cuánto vale la? ¿Cuánto vale la por unidad? Por tanto, esto es 1A 1. Si es 1 a 1, ¿tiene sentido poner esto? Esto se transforma en lo siguiente. En una línea. ZP. ZS. Y es exactamente lo mismo. Porque 1 a 1 significa que por unidad, la impedancia que yo veo en la entrada o en la salida, ¿cuánto vale? Si me paro aquí y miro para adentro, ZP más ZS. Si me paro aquí y miro para adentro, ¿cuál es la que veo? ZP más ZS. Bueno, el fabricante me da ese dato. El fabricante me da la impedancia del trafo y que vale ZP más ZS. Y ese es el valor que me da en la placa el transformador. Ahora estoy trabajando en por unidad, ¿cierto? Por tanto, el fabricante este valor me lo da en por unidad o bien en porcentaje. ¿Qué es lo mismo? Y por tanto, en el cálculo en por unidad, el fabricante, ¿cierto?, me da la suma de las dos impedancias, porque en ese caso, en ese único caso, el A, como vale 1, no necesita entrar a picar con el A cuadrado. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de transformadores trifásicos, también sucede lo mismo. Tenemos en consecuencia, fíjense, discúlpenlo poco, el transformador con todos los fenómenos maravillosos que tiene adentro, pero desde la mirada eléctrica. Y esto, por favor, es un modelo que ya está aceptado, reconocido hace 100 años. ¿Cómo representa un transformador? Discúlpenlo poco, un circuito serio, donde esta resistencia y esta reactancia que corresponde a la suma del ERP, en esa expresión, el RCC es la resistencia del primario más la resistencia del secundario, y la XCC es la reactancia del primario, y la X del primario más la X del secundario. Y la CC que está acá, no es que sea el nombre de Cecilia ni mucho menos, sino que es cortocircuito, que es la prueba que hace el fabricante, hace la prueba de cortocircuito. Y por tanto, dada esta característica, es que, créanme, se agradece enormemente que el transformador se pueda representar en régimen senoidal y equilibrado a través de este circuito. Ahora, este circuito, que lo hemos trabajado para el caso de una mirada de un trafo monofásico, donde aquí he puesto la expresión de la resistencia de las pruebas, aquí tengo la pérdida del lado primario, la pérdida del secundario, la divido por la corriente nominal y me da el valor por unidad. La resistencia total, la reactancia total. Como el A vale 1, RP más RS, XP más XS. Y por tanto, nosotros no entramos, cuando queremos trabajar en un transformador o queremos evaluar un transformador, no entramos a picar dentro. No es necesario. Basta con que yo tome el dato que me entrega el fabricante
Y eso es suficiente para poder identificar la característica de impedancia del transformador. ¿Y qué hace finalmente esto? Lo que me recuerda, bueno, es que un transformador va a originar una cierta cantidad de pérdida de Young, una pérdida de potencia reactiva, y que también el transformador tiene en su funcionamiento una caída de tensión. Y por tanto produce, ¿cierto?, una pequeña diferencia de voltaje. Y por tanto aquí, notemos, por favor, aquí lo que sí tengo que decir, por favor, nosotros tenemos que forzar el cálculo en por unidad, permite asegurar. ¿Qué significa asegurar? Bueno, que aquí tiene que ser algo intencionado. Y por tanto, nosotros intencionamos los voltajes base para que el A en por unidad sea. ¿Se acuerdan que yo dije que el A había que darse? Uno se daba la potencia y se daba el voltaje. Con la potencia del voltaje uno calculaba la corriente y calculaba la impedancia. Ahora, aquí está la regla. Los voltajes que yo me doy base no son cualquiera. Deben ser aquellos voltajes base que me aseguren que la A por unidad sea. Y esto, lo digo. Esto es la parte más ingrata del cálculo en por unidad. No elegir correctamente los voltajes base. Y por tanto aquí, ¿cierto?, desafortunadamente no puede incurrir en errores. Ahora yo trataré en lo posible de bajar la estadística semestral de SEP, ¿cierto?, y tratar, digamos, lo posible de lograr que ustedes vayan adquiriendo esa habilidad y esa certeza de cálculo en el cálculo en por unidad. El cálculo en por unidad no es que a mí me guste, es una herramienta necesaria. Y esta la vamos a ver en SEP, después ustedes la van a ver en protecciones, en distribución probablemente. Entonces es un cálculo que hay que... Yo no puedo hacer sí, me ubico. No, yo me peino con el cálculo en por unidad. Hago ganas con el cálculo en por unidad. Porque hay que hacerlo, si no hago... Disculpe la parte no es correcto, si yo sé que es poco académico, por favor, no, en la grabación es poco en esa parte. Yo sé que es poco académico, pero finalmente lo que planteo es que este método es tremendamente potente para nosotros, pero tiene sus dificultades, sus desafíos, y es ahí donde tenemos que tratar de apuntar y poner especial cuidado. Si uno analiza los errores durante el desarrollo del curso de SEP, uno tendría que decir que prácticamente el 60% de los errores están en este método, en el cálculo en por unidad. Porque además el profe le pone su cariñito, digamos, su caramelo, digamos, para ver si realmente se peinan con él. Entonces hago algunas cosas intencionadas, pero siempre en el afán de tratar de que ustedes puedan dominar. Ahora, fíjense, tenemos la mirada teórica y ahora, bueno, tráfico. Aquí tenemos un transformador trifásico, este es de 66 a 13.8. Fíjense que yo sé que no tiene poco glamour, digamos, pero por favor quiero poner atención a lo que está aquí al lado. Esta foto me encanta, esa cajita que está al lado. Esa caja se pone intencionalmente, cuesta entre 9 y 15 palos, y se pone en el transformador. ¿Por qué? Porque ese transformador trifásico, para aplicaciones industriales, normalmente el trafo trifásico tiene conexión delta, primaria, estrella, secundaria, y la estrella está aterrizada. Aquí uno hace la mañanilla y recorte. Pero ¿qué es lo que uno hace? Intencionalmente, uno abre aquí e inserta esa resistencia de puesta a tierra. Intencionalmente la hace. ¿Cuál es el propósito, por favor? Esta resistencia de puesta a tierra permite limitar la magnitud de la corriente de falla monofásica. En una instalación industrial de 10 fallas, 9 son monofásicas. Y por tanto, si además en la más grande estoy permitiendo
que la red se vea sometida a esfuerzos térmicos y mecánicos por esa falla. Y por tanto, ¿qué es lo que hace uno? Inserta esa resistencia para limitar la corriente. Típicamente a 400 amperes. Por tanto, yo limito la corriente de falla monofásica a 400 amperes. Sin esa resistencia, la corriente de falla puede ser 5.000 amperes, 10.000 amperes, 15.000 amperes. Pero con la resistencia, yo la estoy limitando a 400 amperes. ¿Qué significa eso? Que estoy impidiendo que cuando haya una falla monofásica tenga un esfuerzo, mi instalación, innecesario. ¿Sí? Por eso es que esta foto, bueno, te la voy a guardar después, esta foto, ¿cierto?, es importante por esa mirada. Ahora, modelo del transformador trifásico de 2 enrollados se aplica el mismo esquema del circuito monofásico. Es una impedancia seria. Ahora aquí, por favor, estamos trabajando con un modelo por unidad donde estamos asumiendo que el transformador es ideal. Es ideal, está trabajando con el régimen alterno y está en perfectas condiciones equilibradas. Y por tanto el comportamiento de una fase es igual de la otra. Y acá también, digámoslo, efectivamente cuando yo tengo un transformador de esta estrella, aquí se produce un desfase de 30 grados. Sin embargo, en el régimen equilibrado, el desfase se aplica a la corriente y la tensión en forma simultánea. Y por tanto, cuando yo calculo potencia, la potencia numéricamente no se ve afectada. A tal punto que, basado en la ley de mínima fuerza, yo ignoro los desfases introducidos por los transformadores, por la conexión. Y me olvido, en el régimen equilibrado, oigan, que el transformador sea delta estrella, o sea delta delta, o sea estrella estrella, para los efectos del análisis me da igual. Siempre lo voy a representar en por unidad a través de esta condición. Pero cuidado, siempre y cuando me asegure de que la E por unidad vale. Esa es la única condición que se me pone. Ahora, trafos de 3 devanados. Aquí tenemos el trafo. Un primario y dos, una entrada primaria y 2 salidas. Secundario y terciario. Ahora, desde hace bastante tiempo atrás ya se reconoce, se identifica, se ha establecido que el modelo que mejor representa el comportamiento de este transformador es el modelo que se llama modelo estrella. Donde aquí tengo la impedancia del devanado primario, la impedancia del devanado secundario y la impedancia del devanado terciario. Por tanto, ¿cómo representamos un transformador de 3 bobinados a través de un circuito estrella? Ahora, aquí siempre yo digo lo siguiente: si todos estamos de acuerdo en que es el modelo que se usa, el que más cercanía tiene con el fenómeno físico real del tráfico, lo que el sentido común me indica es que el fabricante debiese entregarme estos valores, pero no lo hace. A diferencia del transformador de 2 enrollados, donde la Z me la entrega el fabricante, aquí no me entrega esos parámetros, me entrega los parámetros de las pruebas de cortocircuito. Y por tanto, eso genera inevitablemente un pequeño incordio. Fíjense, desde la mirada del modelo, yo necesito calcular ZP, ZS, ZT. Esos son los datos que yo necesito, porque esos son los que están en el modelo. Pero resulta que el fabricante no me entrega esos datos, me entrega el X o el Z, me entrega el ZPS, me entrega el ZTS y me entrega el ZPT. Y aquí hay que hacer un cálculo. Hay que hacer necesariamente un cálculo. Porque con estos 3 datos debo calcularlo de la red. Entonces aquí, por favor, está la interpretación. ¿Qué cosa es ZPS? Aquí, por favor, el primer subíndice es donde el fabricante hizo la medida. Por tanto, ¿dónde midió?
en el lado primario. El segundo subíndice es donde él hizo el cose. Y el subíndice que no está, que sería el T, es porque lo dejó abierto. Y por tanto, el devanado que no está presente en esta impedancia es un devanado que en el circuito está abierto. Después, ZTS. Aquí se hizo el COSI, perdón, aquí se midió, medida, aquí se hizo el COSI, y el devanado que no está, que es el primario, quedó abierto. Y finalmente, aquí está la medida, y aquí está el devanado que hizo el COSI. Ejemplo, analicemos esto. Voy a dibujar el circuito. Aquí tengo el ZP. Aquí tengo el ZS. ZS. ZP. ZT. Este es el circuito que representa razonablemente bien. Este es el primario, este es el secundario, este es el tercero. Entonces, hagamos lo que hace el fabricante. ZPS, ¿dónde mide? Midió en el primario. ¿Qué pasa con el secundario? Puente. ¿Y el tercero cómo queda? Abierto. Abierto. Entonces yo les digo, si yo miro para adentro, ese circuito, ¿qué me encuentro? Que la ZP está en serie con la ZS. Fíjense que la ZT no participa, porque está abierto el degrado. Por tanto, ZPS, aquí corresponde a ZP más ZS. ¿Por qué la sumo? Porque estas dos impedancias están en serie. Este circuito no participa. ¿Lo explico? Porque el devanado está abierto. Después, fíjense, ZTS. ¿Dónde estoy midiendo? Ahora voy a medir en el devanado terciario. Ahí mido, Z. ¿Qué hace el fabricante? El secundario lo puentea. Puentea el secundario. Y el primario lo deja abierto. Por tanto, si yo miro para allá, ¿qué es lo que veo? Veo estas dos impedancias que están en. Sí. Claro, aquí, para poder dibujar el circuito, lo único que tiene que hacer es lo siguiente, modificarlo. Así. ZS. Este circuito es igual que el que se formaría si yo tomo este cable, lo muevo para acá. ¿Sí? ¿Me explico? Y por tanto, ¿cuánto vale ZTS? Será ZT más ZS. Porque estos dos elementos están en serie. Finalmente, Profe, dígame. ahí en el dibujo es ZS y ZT. ZT, fíjate, este circuito no está. Por tanto, este gancho que está aquí sigue para acá. Por tanto, aquí, como esto no está, yo tengo este circuito que está en serie. Ahora, para que se vea bien, yo tomo esta rama que está aquí y la muevo para acá. Ya puesto. Y aquí, como está el secundario, está puesto. Para ver bien, digamos. Y ahí el puente con respecto a tierra. Claro, aquí fíjate, estoy midiendo acá. Estoy midiendo acá, estoy midiendo en el terciario, y el devanado secundario lo estoy tirando a tierra. Si lo tiro por acá, es más fácil de ver. Porque si lo tiro a tierra, esto lo doblo, esto no está, lo doblo y me queda esto en serie y ya tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Es un tema de acomodo del circuito para que se vea más fácil. Ahora, fíjense,
PT. Me falta la ZPT. Mido en el primario. El terciario en corto. Y el secundario abierto. Por tanto, si yo miro para allá, ¿qué veo? Que estas dos están en serie, la sumo. Y por tanto, fíjense, tengo tres ecuaciones donde estos valores los conozco y quiero calcular esto. Y aquí hacemos la regla, fíjense, la regla. Voy a poner aquí las ecuaciones para que ustedes las vean. Fíjense, la ecuación 1 es ZPS, ZP más ZS. La ecuación 2 es ZP, ZTS, ZT más ZS. Y la ecuación 3 es ZPT igual a ZP más ZT. Tres ecuaciones. ¿Qué hago ahora? Para despejar las impedancias, debo sumar 2 y restar 1. Por tanto, fíjense, voy a sumar 1 más 3 y voy a restar 2. Si sumo la 1 y la 3, ¿qué me queda? Al lado izquierdo me queda ZPS más ZPT. Sumo 1 y 3, esa y esa. Y resto la otra. ¿Qué hago aquí arriba? Fíjense, voy a hacer lo mismo con el lado derecho. Si sumo la 1 y la 3, me queda ZP más ZS más ZT más ZS más los menos ZP menos ZT. Sumé la 1 con la 3. ZP, ZS, ZP, ZS, ZP, ZT. Y resto la 2, ZT y ZS. Sumé la 1, esta por favor es la ecuación 1, esta es la ecuación 3 y resté la 2. ZP, ZP, ¿qué me queda de este lado? 2ZP. ZS menos ZS se van. ZT con menos ZT se van. Aquí me queda solamente al lado derecho 2ZP. Y por tanto, de aquí, ¿qué se concluye? Que ZP será un medio de ZPS más ZPT menos ZTS. Ya calculé una. ¿Qué hago ahora? Si sumo la 1 más la 2 y le resto la 3, tengo la ZS. Si ahora sumo la 2 y la 3 y le resto la 1, tengo la ZT. Y por tanto, aquí tiene una estrategia para determinar la expresión. Pero por favor, aquí hay una regla mnemotécnica, que es la que uno finalmente usa. Claro, uno hace esto cuando le piden demostrar. Demostrar, ¿cierto? Pero como ahora no vamos a hacer pruebas de teoría ni de demostración, y esa prueba va a ser optativa, ¿cierto? Ya le bajamos el hierro. Y por tanto, fíjense, P, sumo las impedancias que tienen su índice original y le resto la que no tiene su índice. Y ese resultado lo consigo por un medio. Por tanto, de acuerdo a esto, sin hacer el cálculo, sin desarrollar la ecuación. Ahora,
Si ustedes quieren hacerla, por favor los invito. Es entretenido, es simpático, es agradable. Pero acá, fíjense, ¿cuánto valdría con este análisis? ¿Cuánto vale la ZS? Un medio. Sumo las impedancias que tienen en su índice. ¿Cuáles tienen en su índice? ZPS más ZPT. Y le resto la que no tiene su índice S. ¿Cuál sería esa? No, ZP. No, era al revés. ZTS. Eso. ZTS. Y le resto la que no tiene su índice S. ZPT. Sumo las impedancias que tienen en su índice y le resto la que no tiene. Vámonos al ZT ahora. ZT será un medio de sumo las impedancias que tienen en su índice T. ZTS más ZPT y le resto la que no tiene su índice T, que sería la ZPS. Y ahí está la regla mnemotécnica. Pero ¿de dónde viene esa regla? De las tres ecuaciones, donde sumo 2 y resto la otra. Cualquiera. ¿No? Por tanto, si pongo la ecuación ahí, tengo 1 más 2 menos 3. Tengo 2 más 3 menos 1. Y tengo 1 más 3 menos 2. Si hago esta, 1 más 2 más 3, 1 más 2, y le resto la 3, saco la ZS. Si sumo 2 y 3 y resto la 1, tengo la ZT. Si sumo la 1 y la 3 y resto la 2, la 1 y la 3, tengo ZT. Sí, quisiera hacerlo por el camino largo, ¿sí? Empleando la expresión. Y por tanto, cuando uno trabaja con los trafos de tren enrollado, si nos toca en algún instante encontrar algunos trafos para poder calcular los parámetros y definir el modelo, bueno, necesariamente tenemos que o usamos esto con esta regla o usamos la regla mnemotécnica. Y aquí aparece otro tema, sutil, pero finalmente hay que considerarlo. Fíjense, aquí sumé estas dos. ¿Dónde están medidas estas dos impedancias? En el primario. Por tanto, estas dos están medidas en el mismo lado. Pero esta dónde está medida? En el tercero. En otro lado está medida. Y por tanto, aquí hay que hacer cambio de base. Hay que pasar esta impedancia, medida en el terciario, al lado primario, para que todo esté referido a la misma base y las pueda sumar o restar. Este aspecto lo vamos a comentar después cuando hagamos un ejercicio para que ustedes vean el detalle, ¿sí? Ahora, tenemos en consecuencia el trafo de 12 enrollados. Por favor, el de 12 enrollado aquí he asumido que el devanado es fijo. Devanado fijo. No hay devanado variable. ¿Está? Pero en la práctica, digámoslo, en la práctica, el devanado primario o el devanado secundario, o ambos, pueden tener variaciones. Pueden incluir TAP. Y aquí, por favor, cuando hablamos de TAP, hay dos transformadores. Uno que se llama OLTC, que es un transformador donde yo puedo hacer los cambios solo en vacío, sin carga, trafo desconectado, o bien están los TC1L, donde yo puedo hacer el cambio estando el transformador en funcionamiento. Ahora, ¿cuál es el cambio de TAP o cambio de tomas en carga? Normalmente transformadores de alta tensión, donde ahí ustedes comprenderán que un transformador de alta tensión, que hay que pararlo, digamos, para que podamos hacer el cambio de TAP, sería una locura, digamos. Estaríamos con apagones permanentes. ¿Estamos? Por tanto, ahí se hace el transformador para que tenga, por favor, una regulación casi continua. Es un control suavecito para pasar de un devanado, ¿cierto?, a otro devanado.
o con más vueltas, con menos vueltas. Pero en el caso de los transformadores de propósito general para aplicaciones industriales, son de este otro tipo. Y aquí, por favor, insisto, yo no lo pido, yo no tengo la opción de elegir. El trafo viene con las tomas. Y acá, por favor, cuando hablamos de tomas, fíjense, aquí tengo la placa de un transformador estándar. Por favor, no tengo ninguna preferencia por ninguna marca, sino que es un tema únicamente que encontré esta y varias más, y quizás la voy a empezar a cambiar. Perdón. Aquí está el tema, ¿eh? Fíjense, este transformador tiene alta tensión en el lado primario, distintos voltajes, y en el secundario, fijo. Aquí tenemos un transformador que presenta tal en el lado primario. ¿Sí? Y acá, en el lado secundario, si ustedes se dan cuenta, la tensión no cambia, fija. Ahora, ¿cuántas tomas hay? ¿Cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4, 5. La posición del medio, esta posición del medio, es la que se llama la toma central, que debería ser el voltaje nominal. En este caso, este transformador es de 13.2, fíjense, 13.2 a 400. Y por tanto, respecto a la toma central, yo tengo el trafo 13,2 a 400 volts. 13,2, ponerle el voltaje aquí, 13.200 a 400. Esa es la toma central. Pero yo puedo subir un 5% o puedo bajar un 5%. Ahora, ¿cuántas tomas son hacia arriba? Fíjense, son, respecto del 13.2, 1 a 2. Si el total es 5%, cada toma es de 2,5%, más 2,5%, más 2,5%. Si hacia abajo lo mismo, menos 2,5%, menos 2,5%. Por tanto, fíjense, el 2,5% de 13.200, ¿cuánto me da, por favor? Se va a hacer el calculillo. 13.200 por 1,0025. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me da el 2,5? Y el 1% son 1.320. No. ¿Sí? No puedo. ¿Cuánto me dio? 330. ¿Ah? 630. 630 o 330. 330, sí. 330. Por tanto, esta toma que está arriba, la primera toma será 13.200 más 330. Y esto me da, por favor, ¿cuánto me daría? 13.590. Ah, ¿cuánto? 13.530. 13.530 volts. 13.530. ¿Sí? Ahora, ¿está bueno? Ya. Me están marcando aquí. Ya pasará, después seguimos con esta idea. 13.200 más 2 por 330, el doble, ¿cierto? ¿Cuánto me daría esto? 13.200 más 2 por 330. 660.
660. 860. 860. Sí. Así como una pequeña cosa. No siempre la toma central va a ser El nominal, siempre el nominal. Es que no es por rebatirle, pero yo igual tengo fotos de trafos que no es así. Hay algunos que es la segunda o la cuarta. Pero normalmente es la tercera. Pero por eso le pregunto. Hoy sería bueno que traigan la foto esa, para que me la Lo manden. digo aquí por eso le pregunto. Ya, mándala la cosa. Mándala la cosa. Sí, Tenía la duda se porque- puede. Sí, Se sí. puede. Sí, no, a ver, Sin voy a preferencia hacer de marca. entonces, no voy a ser tan inflexible. Tradicionalmente, normalmente, la toma central es la toma de tensión nominal. Para no ser tan tajante. Es Porque que por eso puede- le pregunto, no sabía si era siempre no, así. por favor, yo estoy abierto a ver otra alternativa. Hasta ahora los trafos que yo he visto son de toma central en el punto medio. De hecho, normalmente el punto medio es que me da la posibilidad de subir 5% o bajar 5%. Aquí sería 13.830. ¿Sí? Bueno, 13.860. Ah, Si sí. no te va a ver, lo tomáis en el cuarto, Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo acá, insisto, es que yo tengo la posibilidad de modificar el voltaje de entrada. Ahora que me voy a decir, bueno, ¿y para qué? Eso no lo hemos usado. Mándalo por Ahí favor. lo veo. No voy a ver eso, no voy a ver, no voy a ver. Siempre hay una... Siempre está la posibilidad, digamos, de... Disculpe lo compérrimo de las fotos que no hay. Discúlpelo poco. Disculpe lo Sí, para ver si va. Disculpe lo 4.300. ¿Y cuál es la tensión del tráfico? La tensión primaria es 4.000, dice 4.150. Chuta, no se ve muy bien, qué pena que no se vea tan bien. 50 KVA. Esta es la impedancia, fíjense. En la foto que mandó del transformador Schaffner aparece la Z en porcentaje. Lo que yo le decía, que en la placa del transformador está la Z, la impedancia del transformador. Es un dato de foto. No, ha sido. La voy a revisar con más atención después, pero efectivamente sí. Puede ser bien. Mira, todos los días se aprende algo. Claro, aquí está la toma, claro, la toma está en la posición 2, fíjate. Y creo que hay uno más abajo que está en la 4, pero no sé. Sí. Por eso me preguntaba, no sabía si. Claro, aquí lo que se está tratando de hacer principalmente es reforzar la caída de tensión, bajar la tensión para que suba. Bueno, gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Ves? Aquí he visto cosas distintas. Está harto jodido el trafo, sí. El óxido está glorioso ahí. Sí. ¿No? Quizás era cuando se hacía transformador de otro tipo. No, es que eso era para hacer la